Hola pequeños, les doy nuevamente la bienvenida a otra clase más de la Escuela Dominical. En esta ocasión continuaremos con la segunda parte de la historia de David. Pongan mucha atención porque Berito nos trae esta fascinante historia de la Biblia. Comenzamos. Buenos días pequeños, estaba ansiosa de poder continuar con ustedes la historia de David. Como recordaremos, el domingo pasado hablamos de cómo fue ungido David como rey de Israel. Desde ese momento empezó una preparación para poder ser el rey que Dios esperaba para su pueblo. Bueno, pues hoy tenemos una historia no menos interesante, pero sí llena de mucha acción. Es la historia de David y el gigante Goliat. Esta historia pueden encontrarla en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y comienza hablando de los filisteos. Los filisteos eran el enemigo o los enemigos del pueblo de Israel y del rey Saúl. Bueno, pues en ese momento de batalla, ambos ejércitos se encontraban en diferentes llanuras, una enfrente de la otra, y solo eran separados por un valle, que es una superficie plana entre las dos montañas. En aquel tiempo se acostumbraba que las líneas de los ejércitos, de los hombres, se acomodaran de esta manera, pudiendo tener al frente seguramente a los más aguerridos, a los que tenían mejor puntería, a los que eran más valientes, y eran acomodados en filas. Igualmente el ejército contrario. Bueno, pues filisteos y el pueblo de Israel estaban frente a frente en aquel campo de batalla. En algún momento salió de entre el ejército de los filisteos un hombre llamado Goliat, de la tierra de Gad. Delante de él venía su escudero, quien daba voces acerca de lo que este hombre quería. Pero Goliat no era cualquier guerrero, era un paladín que era resaltado precisamente por ser un guerrero que era muy valiente y destacaba por todas las muertes que había tenido y las victorias que había dado a su ejército. Y no era para menos, Goliat tenía características muy especiales. ¿Saben qué? Medía casi 3 metros. Sí, así como lo escuchan, él medía casi 3 metros. Puede ser lo del piso hasta el techo o un poco más. Bueno, y no solo eso, también era un hombre fornido y además de todo, valiente, con mucha fuerza. Y esto nos lo dice la Biblia. Fíjense, él usaba un casco de bronce que debía pesar bastantes kilos. Y no solo eso, usaba algo que se le llama cota de malla, que era algo como esto, solamente que con mangas, pero era de hierro y pesaba más de 50 kilos. Entonces imagínense, el casco, la armadura y tan solo su lanza podía pesar más de 7 kilos. Todo eso cargaba ese hombre y tenía aún la fuerza y el vigor para pelear. Bueno, pues él salió y entonces su escudero dijo: ¿ustedes tienen algún hombre que quiera pelear conmigo? Si ustedes dan uno de sus hombres que me dé batalla, yo ofrezco que si yo pierdo, nosotros los filisteos seremos sus siervos. Pero si ustedes pierden, si yo derroto a ese hombre que ustedes envíen, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Lógicamente, al ver la altura y las características de este gigante Goliat, pues Saúl, el rey Saúl y el pueblo de Israel se atemorizaron. Pero es de ahí donde viene lo interesante de nuestra historia. ¿Recuerdan a David? Este muchacho joven que era el menor de los hijos de Isaí, este hombre que tenía a su vez estos 8 hijos. Bueno, David era el más pequeño y era el que se dedicaba a apacentar las ovejas, a cuidar del rebaño de su papá. Isaí, su padre, manda llamar a David y le dice: necesito que vayas con tus hermanos, les vas a llevar comida y algunas cosas que necesito que les entregues.
y vas a fijarte que estén bien, me vas a traer noticias de ellos, y me traerás algunas ropas. Eran 3 sus hijos de Isaí los que estaban peleando junto con Saúl y el pueblo de Israel, su primogénito y los 2 hermanos que siguen. Eran los 3 hermanos más grandes de esta familia. Bueno, pues así lo hace David. Él muy de mañana, obedeciendo la orden de su padre, se levanta, toma los víveres, las provisiones que su papá había pedido que le llevara, y se encamina hacia donde estaba la tienda, donde estaba el ejército de Saúl y del pueblo de Israel. Al llegar, pues buscó seguramente a sus hermanos, traía todo lo que había llevado para ellos, y se dio cuenta que ya habían salido los hombres hacia el campo de batalla. Encargó lo que llevaban, la comida y las cosas que había mandado su papá a la persona que se encargaba de cuidar todo el campamento, y se fue hacia el campo de batalla. Estando en el campo de batalla, él se da cuenta que ya están todos los hombres acomodados. Y en ese momento, como lo había estado haciendo por 40 días, nuevamente el escudero del gigante Goliat sale y habla acerca de pedir un hombre valiente que luche contra él. Y bueno, David escucha todo esto y entonces toma conciencia y dice: ¿quién es este hombre indigno que pretende provocar al ejército del Dios viviente? Porque recordemos que desde el momento en que Samuel ungió con aceite a David, Dios estuvo ya con él, el Espíritu de Dios estuvo con él, y lo hacía, a pesar de que David ya era un muchacho valiente, lo hacía aún más valiente, y le molestaba que un hombre pecador como era Goliat el filisteo provocara y retara al ejército de Israel. Entonces, en algún momento dijo: ¿cómo se atreve este gigantón a decir que tenemos que luchar contra él y que puede ganarnos? Entonces los demás lo escucharon y seguramente le dijeron: cállate, David, ¿que no ves que está muy grande? ¿Que no ves que no hay un hombre en ese ejército que pueda enfrentarlo? Y entonces David dijo: ¿por qué no? ¿Qué les impide enfrentar a ese hombre? Entonces Saúl escuchó de David y le mandó llamar para preguntarle, pues, si tenía tal vez alguna idea para poder enfrentar al gigante Goliat. Y le dijo: mira, señor, así como me ves de muchacho y de joven, yo por una de mis ovejas he enfrentado osos y he enfrentado leones, y he hecho sus quijadas, las he abierto, y he quitado de sus fosas las fauces a mis ovejas, y los he matado, y yo no tengo miedo de enfrentarlo. Si tú me permites, yo voy y lo enfrento. Bueno, pues Saúl, viendo la valentía y la decisión de David, pues creyó que era el elegido para poder pelear con Goliat. Sus hermanos estaban molestos. Decían: ¿cómo es posible si tú eres un muchacho? ¿Dónde dejaste a todas las ovejitas, a todos los borreguitos de mi papá? Seguramente les explicó que los había dejado con algún guarda de su casa. Entonces él dijo: sí, yo voy a luchar. Entonces rápidamente Saúl ordenó que lo vistieran como un guerrero en ese momento. Y entonces le pusieron su casco, y le pusieron su cota, y le dieron su espada, y le dieron todo lo necesario. Y entonces, recordando que David era un muchacho joven y de no características muy grandes, pues entonces seguramente, pobre, imagínense, con tantos kilos encima, pues no podía ni caminar. Y dijo: no, señor, yo puedo hacerlo, yo no necesito de todo esto para poder pelear. Tomó su cayado, que era con el que apacentaba sus ovejas, y tomó 5 piedras del río y las guardó en su morralito que ocupaba como pastor. Y entonces se dirigió de frente al campo de batalla. Y ahí estaba Goliat, empoderado, así, furioso, esperando que alguno de ellos saliera. Cuando vio venir a David, dijo: ¿qué es esto? ¿Se están burlando de mí? ¿Cómo es posible que pretendan que pues si yo no soy un perro para que me maten con palos? Porque vio a David con su callado. Entonces él empezó y dijo: yo no necesito esto, seguramente hasta se ha de ver burlado. Pues bueno,
Entonces, en ese momento, voy a leerle las palabras de David, porque a mí me gustaron mucho, son muy significativas y llenas de mucho poder. Dice en el versículo 45 al 47, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Palabras poderosas. En ese momento se acercó a la batalla, amarró con su honda. Si ustedes no conocen la honda, aquí se las presentamos. Es una cuerda donde amarraban una piedra. Con esta forma la amarró David a la honda y empezó a ondear. De manera de tomar fuerza, la aventó con todas las fuerzas de su ser y la piedra fue a dar exactamente a la frente del gigante Goliat. En ese momento cayó muerto, su cara contra el piso. Así cayó el gigante Goliat. David se acercó, subió sobre él, sacó la espada de la vaina y con su misma espada del gigante cortó la cabeza. Y así levantó la cabeza y se fue hacia la tienda. Y en ese momento todos se maravillaron de ver lo que David había hecho con solo la valentía que Dios había puesto en su corazón. Entonces todos se maravillaron y desde ese momento los filisteos fueron caídos y vencidos y dada la victoria para el pueblo de Israel. Bueno, pues esto nos ha estado enseñando que cuando estamos de la mano de Dios, nada nos es imposible, no hay nada que nos pueda vencer. Y aunque las características de los problemas, porque a lo mejor no vamos a enfrentarnos a un gigante, pero sí tenemos temores en nuestro corazón. Pero ¿saben qué, pequeños? Así como David, nosotros tenemos la victoria en Dios. Cuando nosotros caminamos de su mano, no hay gigante que no podamos vencer. Así que cuando ustedes sientan temor ante alguna situación, no duden en pensar en esta historia de David y en que es Dios quien pelea nuestras batallas, porque solamente fue Dios quien le dio esa victoria a David, como ejemplo de que él era alguien que caminaba de la mano de Dios. Y precisamente llevó David esta cabeza hacia donde estaba Saúl. Y desde ese momento fue reconocido como miembro de este ejército. Así que, pequeños, cuando ustedes sientan que tienen una lucha, ¿verdad? Que en la escuela tienen problemas, que hay problemas en su vida, solamente la solución y la victoria está de la mano de Dios. No se olviden, Dios siempre está con nosotros. Espero verlos la próxima semana para contarles otra gran y bella historia de la vida de David. Hasta pronto.